delantera, como el diputado salió abruptamente, le rompieron la parte trasera, lo que indica que había un ánimo de agredir, de agresión, y entonces nosotros nos encontramos extrañados de que un diputado participe en ese tipo de hechos. Porque indudablemente, por más justa que sea la causa, yo no voy a evaluar si es justa o injusta. Esos son hechos vandálicos. Sí. Eso tiene su nombre. Mira, lo único que yo te puedo decir por el momento, porque no es bueno hablar ni adelantarse uno un poco con la sangre caliente, porque indudablemente que este hecho molesta. Pero indudablemente que yo te puedo decir que el diputado se pasó de la raya. Nosotros salimos ilesos prácticamente del problema, pero fue gracias a Dios y a que el cuerpo de orden que tiene la Cámara para preservar nuestra integridad actuó con toda el rigor que tenía que hacerlo y por ello pudieron salvarnos. Pero había piedras y tiros de aquel lado, yo venía entrando, me rodearon y para poder entrar tuve que decirle al colega, soy yo, abrí, pero cuando los militares que están para el cuido... ¿Ustedes ya aquí ella tuvo que decir? Le dije que era yo, entonces pudo bajar, pero ya los ánimos estaban calientes y cuando yo pude entrar ya los peñones estaban aquí, que no eran piedra. Yo misma me sorprendí, no sé cómo estoy viva. Temió por su vida en ese momento. Yo venía De hecho, la protesta Sí. es un derecho que nosotros reivindicamos y defendemos. Sin embargo, lo lamentable es que nosotros tenemos en este momento una agresión contra diputados de esta Cámara. Ya los nombres, presidente. Que el diputado Félix Castillo, la diputada Yudelka. ¿En qué consisten esas agresiones? Que fueron agredidos. Tenemos algunos empleados que también fueron agredidos. Tenemos vidrios y ventanas rotas. Y lo lamentable es que de acuerdo a algunos videos que nosotros tenemos, hay un diputado involucrado en esa situación. Entonces, eso es algo que nosotros no vamos a dejar pasar. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de resguardar la integridad física de la gente que aquí trabaja y nosotros ese derecho no lo vamos a negociar porque también tenemos algunos videos de gente señalando que venían con armas de reglamento y lo que señalaban se referían era a una piedra. Y sabemos también de qué cuenta se distribuyeron esos videos, porque lo tenemos grabado. Entonces, el próximo martes yo voy a apoderar a la Comisión de Disciplina de esta Cámara de Diputados. De hecho, ya le escribí, estoy preparando la comunicación. Lamentablemente hay muchos de los miembros de la Comisión de Disciplina que no repitieron, la terminaremos de completar, porque esa es una conducta que nosotros no vamos a tolerar. Reitero, nosotros reivindicamos el derecho a la protesta, pero una cosa es la protesta, otra cosa es la presión que se puede hacer sobre un órgano del Estado, en este caso el Senado de la República, que es donde está el proyecto, y otra cosa es que vengan a agredir a la Cámara de Diputados, que incluso si nosotros hubiésemos tenido noticias de que se venía a agredir a la Cámara, entonces lo más probable es que habríamos tenido algún nivel de protección. Pero lamentablemente no la teníamos y fuimos agredidos, yo diría que vilmente, porque fue por la espalda, o sea, se metieron por la parte de atrás de la Cámara y le tiraron piedras, rompieron vidrios, rompieron ventanas, agredieron personas, y lo lamentable es que por lo que nosotros estamos viendo hay un diputado involucrado en eso.
Y nosotros eso no se lo vamos a tolerar, por lo menos no se lo vamos a dejar pasar a ese diputado. Que el primer león y que se ha tragado a varios presidentes, pero ya veremos. He querido convocarle desde aquí, de mi residencia, con el objetivo de responder a las intenciones del presidente de la Cámara de Diputados, como consecuencia de las acciones violentas que se significaron en el día de ayer, miércoles, en el Congreso Nacional. Primeramente, estoy dispuesto a asumir cualquier consecuencia en nombre de la lucha que libramos en nombre de los trabajadores. No tenemos miedo a ningún tipo de sometimiento porque no hemos cometido ninguna acción vandálica, no hemos cometido ninguna agresión contra el Congreso, sino que por el contrario, nuestra presencia en el día de ayer, en estas manifestaciones y en el cruce de bombas lacrimógenas y piedras, policías y manifestantes, fue lo que evitó un derramamiento de sangre. Se lo advertimos, o no lo advertí yo, lo advirtió el senador Franklin Peña en la sesión del pasado miércoles, cuando le dijo a sus compañeros que había que ponerle asunto al 30%. Este proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Diputados el 22 de junio. Hace 4 meses, permanece un sueño eterno en una gaveta del Senado de la República. Los manifestantes han estado participando de manera pacífica. Solo en el día de ayer se produjo este intercambio de bombas y de piedra, pero fue producto de la acción imprudente de un sargento de la policía quien ordenó el lance de esas bombas lacrimógenas. Luego, cuando llegó el general de la Policía Nacional que tomó el control y el dominio de la custodia del Congreso, pudimos conversar y dialogar y bajar el calor de los manifestantes en ese momento. Le puedo decir al señor presidente de los diputados, que es mi amigo Alfredo Pacheco, que nunca he agredido ni agrediré el Congreso Nacional. Nunca se me podrá acusar de esta acción, porque ahí están las imágenes que fueron grabadas con las cámaras de seguridad del propio Congreso Nacional, que cubren todo el perímetro, desde la Independencia, desde la Enrique Jiménez Moya, desde la Juan de Dios Ventura, desde el Malecón, la George Washington, que cubren todo el perímetro, y se ve la imagen de Pedro Botello evitando las agresiones. Yo nunca agredí a mi Congreso, diferente a otros que en el pasado sí lo hicieron, y todos sabemos quiénes han agredido el Congreso. Yo no he agredido el Congreso. Seguiremos luchando, nos seguiremos manifestando, y el miércoles volvemos al Congreso, volvemos al Senado de la República a reclamarle a los senadores que den una respuesta, que den la cara, que no sean indiferentes con los trabajadores. Por eso le hago un llamado a los hombres y mujeres que prefieren vivir la vergüenza en su casa, con su familia, de no dar comida, de destruir su familia por razones económicas y de no salir a luchar por lo que le pertenece. Haremos como dice José Martí en su gran frase, cuando dijo: los derechos no se mendigan, se arrebatan. Nosotros lo vamos a arrebatar, vamos a luchar, y yo con honor aceptaré cualquier sometimiento disciplinario que sea en nombre de esta causa, en nombre de esta lucha justa de los trabajadores. Bueno, señores, buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Ustedes saben que es la mejor forma de terminar una semana, iniciar la nueva, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta noche empezamos con este atentado que se produjo contra el edificio del Congreso, con este desorden, un asunto totalmente repudiable, producido por una turba que no es verdad que está reclamando absolutamente nada, porque así no se reclama nada. Pero además que
se trata de gente que está reclamando unos derechos que no le corresponden, porque quienes tienen pensiones pues aseguradas y quienes cotizan para esas pensiones son trabajadores, son personas que no pueden estar en una protesta tirando piedras en cualquier momento y circunstancia. Todo el mundo sabe que esto solo lo pueden hacer turbas, y turbas que son instruidas para esto. El propio diputado Botello dice que ellos van a arrebatar el supuesto derecho que tienen, que ya sabemos que esos bandidos que están ahí lanzando piedras no pueden tener ningún derecho. Fíjense el testimonio que dio la diputada Yudelka de la Rosa. Ella está viva por casualidad y tuvo que identificársele al diputado Botello para que a ella no la agredieran. Soy yo. Ahí le permitieron entrar y no la agredieron. Entonces, esto, la verdad es que si se deja pasar, si la gente que lanzó esas piedras ahí no es investigada, no es sometida a la justicia, pues eso se convierte en una costumbre y después ahí no hay garantía de seguridad absolutamente para nadie. Entonces, ese hecho, la verdad es que tiene que ser objeto de investigación y de sanciones. En cuanto al fondo del asunto, pues de lo que se trata es de buscar que el 30% de lo que las personas tienen ahorrado para sus pensiones se les entregue para, digamos, que mitigar los efectos de la actual crisis económica. Entonces, estamos hablando de poner a la gente con el ahorro de sus pensiones a pagar la crisis, que debe tener otras soluciones. Yo quiero, a propósito de este tema, porque aunque fueron agredidos diputados y el edificio corresponde tanto a la Cámara de Diputados como al Congreso, pero ellos entraron, como explicó el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, por la Cámara de Diputados y agredieron a diputados, la agresión y toda esta presión está dirigida al Senado de la República, donde está este proyecto que evidentemente no va a ser aprobado, y menos después de acontecimientos como este. Pero vamos a colocar una reflexión muy interesante que presentó a propósito de esta agresión el senador de la provincia de Barahona, el senador José del Castillo Sabiñón, del Partido de la Liberación Dominicana. Adelante. De protestar, de manifestarse frente a este honorable Senado. De amenazar, de tirar piedras, de romper cristales, ya entra en el marco de la anarquía, de la agresión, de la transgresión, del abuso. Lo peor es pensar que un miembro de este honorable Congreso esté patrocinando ese tipo de actividades. Ciertamente los fondos de pensiones son nada más y nada menos que de los trabajadores dominicanos, para preservar una pensión digna. Para eso fueron creados, en el marco de una legislación que tiene 17 años. Todavía no se ha pensionado el primero, porque la pensión se obtiene con un mínimo de cotizaciones de 30 años, 360 cotizaciones. Supone que si usted se pasa 30 años laborando, merece tener por lo menos los recursos para comprar sus medicamentos, para atender sus necesidades más básicas, más perentorias, en función de su cotización, evidentemente, en función de la vida laboral que usted ha tenido.
al final de sus días. Es esto lo que busca una ley de seguridad social. Es eso lo que busca la ley 8701 que fue discutida, que hay que mejorarla definitivamente. Hay que mejorarla para permitir una mayor diversificación en la inversión por parte de los fondos, para que el 74% de estos fondos no estén invertidos en papeles comerciales, sino que ciertamente se puedan fondear alianzas público-privadas, se puedan fondear obras de infraestructura, como serían parqueos públicos que generan retorno económico para el fondo, para que estos fondos florezcan, crezcan y esas pensiones de los trabajadores puedan ser al final más dignas. Pero no podemos permitir que estos fondos sean dilapidados. Cada vez que tengamos una emergencia nacional, es al Estado el que le corresponde garantizar a través de su acción social, como lo ha hecho, primero en el gobierno pasado y lo ha continuado por lo menos hasta diciembre, el gobierno del presidente Abinader a través de las diferentes ayudas, el programa Quédate en Casa, el programa PATI para los trabajadores informales, fase 1 y 2, pero además el 60% del mercado laboral dominicano es informal. Ninguno de esos trabajadores informales va a recibir un peso por la aprobación de un proyecto de ley de esa naturaleza, como se pretende, como bien decía el senador Victoria, que debo coincidir con él. Esos que vienen a tirarnos piedras, a protestar, ¿son informales o le dan permiso en el trabajo para venir a protestar aquí? Son trabajadores formales que cotizan y al cual el empleador también le aporta una proporción para alimentar esos fondos de pensiones. Entonces tenemos que estudiar los proyectos de ley. Tenemos que cumplir el mandato, como ha anunciado la comisión que dignamente preside el honorable senador y amigo Bauta Rojas, iniciar con la ejecución de ese mandato que nos dio la ley 1320, de revisar la ley 8701, para hacerla más humana, más digna, pero en el marco de la legislación 8701, en el marco de la discusión tripartita de trabajadores, de gobierno y de patronos. Muchas gracias, señor presidente. Bien, señores, nosotros vamos ahora a hacer nuestra primera pausa. Cuando retornemos, vamos a presentar, además de esta que fue una de los temas, de las informaciones de esta semana que tuvieron trascendencia, vamos a presentar otras 10 informaciones que fueron de las más trascendentes de esta semana, pero después de la pausa. Otro tema de esta semana, que fue una semana muy activa, fue el de la nueva sorpresa de los haitianos. Ellos son una cajita de sorpresas. De repente, de manera unilateral, se les ha ocurrido colocar un arancel de $800 por cada mercancía, por cada exportación que ellos verifiquen en las aduanas. Entonces, si esa exportación paga un 27% aquí en la República Dominicana, tiene pues ahora este pago extra en Haití. Pero lo que se exporta a Haití no son artículos de lujo, son bienes de primera necesidad, cosas de primera necesidad que la gente, pues, en un país muy pobre como es Haití, requiere, y que entonces se les alejan mucho más, aparte de los problemas que todo esto crea. La verdad es que ese país siempre va de mal en peor,
pasando hambre y las medidas que toman sus autoridades son para que pase mucho más hambre y para que la gente esté mucho más desesperada y busque la manera de salir de ahí como sea, y para donde salen es para la República Dominicana. Esa medida también fortalece el contrabando. Desde luego que yo estoy de acuerdo con que los haitianos tienen que recibir un beneficio, el gobierno, a través de sus aduanas, del comercio, en lo que sea posible, sin encarecer más la vida de la gente. Pero bueno, vamos a presentar ahora cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana, además de los temas que ya hemos mencionado, como este tema de este caso, de este gravamen totalmente improcedente, o la agresión de la que fue objeto el Congreso por gente que supuestamente está reclamando derecho, pero en forma hasta criminal. Vamos entonces a ver estos 10 temas que también fueron temas de gran trascendencia esta semana. Adelante. Tras la polémica desatada tras el lanzamiento de la nueva estrategia de marca país, que estuvo acompañado de una nueva identidad visual con un logotipo que a juicio de muchos diseñadores se trata de un aparente plagio de otras marcas y que simplemente se hizo una adaptación, el ministro de Turismo David Collado anunció que iniciarán un concurso para cambiar el logo de la marca país y complementar de esta manera la estrategia de promover positivamente a República Dominicana. El concurso estará bajo la responsabilidad del sector privado y, de acuerdo con el ministro, esto abrirá las puertas a jóvenes de último año de todas las universidades del país y de las escuelas técnicas de diseño para estimular el talento de la juventud dominicana. Collado resaltó además que el cambio del logo del proyecto se debió a los diversos cuestionamientos que han surgido luego del lanzamiento, reiterando que el proyecto es mucho más grande que un símbolo. En ese mismo orden, el Centro de Promoción de las Exportaciones e Inversiones Pro Dominicana informó que solicitó de manera verbal y luego mediante acto de alguacil a la agencia Becker, así como a los representantes del consorcio de empresas involucradas en la creación del logo marca país, la documentación que avale la originalidad total de la propuesta. Es inaceptable que el logo de la marca país quede en cuestionamiento. Desde Pro Dominicana, ante la carta de Becker, someteremos una demanda respecto del conflicto del logo presentado por esta empresa a través del consorcio. Asimismo, solicitaron de manera verbal y luego mediante acto de alguacil a Becker y a los demás representantes del consorcio Crambe, Becker, Integra y Cráneo a proveerles de la documentación que avale la originalidad total de la propuesta del logo. El presidente de la República, Luis Abinader, recorrió las márgenes de los ríos Osama e Isabela como parte del inicio de un proyecto con el que pretende descontaminar ambos afluentes y al mismo tiempo reubicar a cientos de familias que viven en condiciones vulnerables. Acompañado por el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, el presidente habló sobre una comisión encabezada por el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, la cual estará encargada de la realización de trabajos de limpieza en las cañadas que desembocan en el Osama. En otro orden, el mandatario anunció la ampliación del metro de Santo Domingo en las líneas 1 y 2, uno que llegará hasta Los Alcarrizos y otro hasta Las Américas. Tras hacer un recorrido por este medio de transporte colectivo, el jefe de Estado también anunció que en Los Alcarrizos se iniciará la construcción de un teleférico que movilizará a los habitantes de la zona hasta la autopista Duarte para que así puedan abordar el metro. En otra información, el presidente anunció que en la primera semana de enero del próximo año se iniciarán los trabajos de construcción de la segunda fase de transformación de la ciudad colonial. Abinader dijo que esta segunda etapa de reestructuración tendrá una inversión de $95 millones y se realizará junto a la alcaldía del Distrito Nacional. El jefe de Estado, al hablar durante el primer Picasso del Hotel Iberostar Heritage Las Mercedes en la ciudad colonial, detalló que esta inversión incluirá la colocación de cables eléctricos soterrados, asfaltados de las calles, iluminación, entre otros aspectos, para volver la zona más amistosa. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, aclaró que en las reuniones que sostienen con autoridades haitianas no se discute los límites territoriales de ambas naciones, como publicó un medio de ese país. Álvarez explica que los espacios territoriales entre las dos naciones
fueron establecidos en el Tratado Fronterizo Dominico-Haitiano de 1929, el Acuerdo Fronterizo de 1935 y el Protocolo de Revisión de Fronteras de 1936, y que esos límites son determinantes, inamovibles e innegociables. En 2 mensajes publicados en su cuenta de Twitter, el funcionario dice que el único propósito de la reunión entre las autoridades dominicanas y haitianas en la frontera el 21 de octubre pasado fue para determinar la trayectoria de la línea divisoria entre los padrones 239, 240 y 241, así como la ubicación del padrón 251. El canciller hizo la aclaración luego que el periódico Reso Notquex difundiera que se enviara desde Haití a República Dominicana a alguien especial para discutir sobre la posible delimitación de la frontera dominico-haitiana. Con el propósito de fomentar la reactivación económica y la generación de empleos, el gobierno dominicano relanzará el sector de zonas francas para lograr que más empresas vean en el país el destino idóneo para ubicarse, aprovechando la capacidad instalada y la ubicación estratégica. Así lo anunció el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó, durante el encuentro anual de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, ADOZONA. En este encuentro, el funcionario dio a conocer un plan que busca dinamizar el sector de zonas francas para convertir a República Dominicana en un hub industrial en el Caribe. Este plan, que se apoya en 5 pilares, se fundamenta en los pilares de promoción de inversiones, burocracia cero y facilitación del comercio, fomento de los encadenamientos productivos, educación, fortalecimiento de la infraestructura y datos abiertos. De su lado, el presidente de la ADOZONA, Federico Domínguez Aristi, destacó que a pesar del duro golpe que ha representado la pandemia para todos los sectores productivos, las zonas francas cerrarán el 2020 con un volumen de exportaciones similares al del 2019. Productores agropecuarios estiman que las alzas en los precios de los productos de la canasta familiar apenas comienzan y llamaron al gobierno a sentarse en la mesa del diálogo para evitar que la situación se agrave, mientras amas de casa y consumidores pegan el grito por los incrementos que afectan sus presupuestos. La Asociación Dominicana de Granjas Porcinas, ADOGranja, comunicó que debido a un aumento de la tasa del dólar y al incremento de los insumos utilizados para la fabricación de alimentos para los cerdos, el precio del cerdo cebado vivo se venderá a 90 el kilogramo. Igualmente, la Asociación Nacional de Productores de Gallinas Ponedoras, ASONAPROP, informó que el precio en granja de los huevos aumentará, aunque no dijo cuánto. Productos como el pollo, las verduras, ajos, cebollas, ajíes, tomates, plátanos, batatas, yucas, chautillas, entre otros, aumentaron de precio, lo que dificulta la adquisición de estos alimentos por parte de los más vulnerables. El Ministerio de Salud Pública cerró el Departamento de Medicamentos de Altos Costos debido a un gran porcentaje de contagios reportados en esa área de salud. Dentro de los afectados está el director del departamento, el cual se encuentra en buen estado de salud. El local está cerrado para operaciones de los empleados, pero el despacho de medicamentos se mantiene. En total, unos 58 trabajadores fueron aislados. En ese sentido, se explicó que la operatividad para la entrega de medicamentos se mantiene y todos los pacientes que necesitan del servicio del departamento son despachados. Se recuerda que la semana pasada se informó que el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, fue ingresado en la Clínica Unión Médica del Norte de Santiago tras haber dado positivo al coronavirus. Su esposa, Yolanda Peña, también fue hospitalizada afectada del virus. Asimismo, el viceministro de Salud Pública, Fernando Ureña, dio positivo al COVID-19. La joven Perla Taveras, de 16 años de edad, encontrada sin vida en el río Isabela y quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado domingo, fue asesinada por su padrastro, de acuerdo a las investigaciones del Departamento de Homicidios de la Dirección Central de Investigación, DICRIN. El DICRIN indica que Delion Santana Matos, de 27 años de edad y padrastro de la menor, luego de ser apresado, confesó que la llevó a orillas del río Isabela en el sector La Sursa del Distrito Nacional, la violó y cuando ésta lo amenazó con denunciarlo, la asesinó. El reporte preliminar del hecho refiere que el presunto autor material del hecho punible sancionable, al ser entrevistado por los investigadores, confesó que luego de haber dejado a su pareja en la casa fue a recoger a la menor y la llevó al referido afluente donde procedió a violarla sexualmente, pero que tras cometer ese delito la menor amenazó con denunciarlo y de inmediato la golpeó varias veces con una piedra hasta ocasionarle la muerte, indicó la policía.
El pasado 18 de octubre, Taveras fue reportada como desaparecida y su cuerpo fue encontrada el viernes de la semana pasada en estado de descomposición. La Policía Nacional arrestó en la noche del viernes de la semana pasada a los exponentes del género urbano Chelo Chak y musicólogo, así como a varios músicos de Omega, mientras participaban en una fiesta clandestina en el municipio Tamboril, en violación al toque de queda dispuesto por el Poder Ejecutivo para contener el coronavirus. Al ofrecer la información, las autoridades especificaron que en total apresaron a 40 personas, miembros de esas agrupaciones, incluidos José Luis Peralta e Ignacio Alberto Santiago, conocidos en el mundo del espectáculo como Chelo Chak y musicólogo respectivamente. Detallaron que durante el operativo en el que se ejecutaron los arrestos también fueron retenidos 5 vehículos. Fueron liberados tras pagar una multa de 10,000 pesos. En Chile se impuso por amplia mayoría la opción apruebo para la elaboración de una nueva Carta Magna que reemplace a la redactada bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Los resultados también dan una abrumadora ventaja a la formación de una convención constitucional de 155 ciudadanos electos para elaborar la nueva ley fundamental. El presidente Sebastián Piñera destacó que ha triunfado la ciudadanía y la democracia. Las 155 personas que conformarán el organismo para la elaboración de la nueva Constitución serán elegidas el 11 de abril próximo y desde ese momento tendrán un plazo de 9 meses, prorrogables una sola vez por 3 meses más para la redacción del texto. Tras una jornada de asistencia masiva a las urnas, pese a la amenaza aún latente del COVID-19, Chile aprueba la redacción de una nueva constitución para reemplazar la redactada en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet y de corte neoliberal. Antes del inicio del conteo de los votos, miles de ciudadanos se congregaron en la Plaza Italia de Santiago, renombrada Plaza Dignidad, por los manifestantes tras el estallido social de octubre de 2019 para celebrar el resultado del plebiscito. Finalmente, el Senado de los Estados Unidos confirmó el pasado lunes a la jueza Amy Coney Barrett como nueva magistrada de la Suprema Corte de ese país. Barrett fue confirmada con 52 votos a favor, todos de senadores republicanos, y 48 en contra, todos los demócratas y una legisladora republicana. Barrett, una católica ferviente opuesta al aborto, cambiará la configuración del máximo tribunal, que a partir de ahora contará con 6 jueces conservadores de 9, 3 de ellos nombrados por el mandatario republicano. En la corte de 9 miembros se sientan también 3 magistrados progresistas. La nueva jueza llenará la vacante dejada por el fallecimiento en septiembre de la progresista Ruth Bader Ginsburg. La Corte Suprema decide en Estados Unidos sobre los debates sociales más espinosos, desde el aborto hasta el porte de armas, pasando por los derechos de las minorías sexuales. Durante la audiencia de confirmación, la jueza Barrett se cuidó de no revelar sus puntos de vista sobre estos temas candentes. Bien, señores, vamos a una pausa. Retornamos en breve. Bueno, señores, hay un debate que no debería ser porque ¿cuál es la segunda mayoría en la República Dominicana? ¿Cuál fue el partido que quedó en segundo lugar en las elecciones que se celebraron a nivel nacional, tanto para la presidencia como para el Congreso? El partido que ocupó la segunda posición, la segunda mayoría, fue el Partido de la Liberación Dominicana. Pero ¿qué ocurre? Que hay varios senadores que fueron escogidos en la boleta del PLD que después se han pasado al partido Fuerza del Pueblo. Pero esos senadores fueron para todos los fines escogidos en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. Esta semana, José Ignacio Paliza, presidente del PRM,
dice que para saber cuál es la segunda mayoría, solo hay que contar los senadores. Pero él en el pasado no decía eso. Cuando él pues entendía que al PRM le correspondía la representación en el Consejo Nacional de la Magistratura, sostenía que quien determinaba eso era la votación. Y es la votación la que realmente determina eso. Pero esta semana también hemos presenciado otra demostración de que son los partidos los que son, digamos, los dueños de las posiciones congresuales. El PRM tiene que sustituir a 4 diputados que han pasado a posiciones en el gobierno. Y esta semana se reunió la comisión ejecutiva del PRM para discutir ese tema y tomar decisiones sobre ese tema. Si las posiciones son de quienes la han ganado, son de las personas, ¿por qué las 4 personas que van a ser sustituidas no son las que han enviado su sustituto al Congreso? Porque eso no le corresponde a ellos, eso le corresponde al partido, porque la posición en definitiva es del partido, aunque usted haga con ella lo que usted entienda políticamente por cualquier diferencia. La otra pregunta, segunda fuerza política, y eso se puede determinar por los senadores que tiene. ¿Y dónde salieron esos senadores? Esos senadores salen producto de una alianza con el PRM, son parte de la principal fuerza política, porque de lo contrario no habrían sido senadores. Si no es producto de una alianza con el PRM, no habrían sido senadores, porque con 4.5% nadie saca un senador. Ese 4.5% distribuido a nivel nacional, nadie saca un senador. El PRM sacó en las elecciones anteriores, no en estas últimas, sacó un 36%. Y apenas 2 senadores con un 36%, con un 4.5% no se saca un cuarto de senador. Un cuarto de senador no se saca con 4.5%. Es decir, esos senadores que actúan en nombre de la fuerza del pueblo, aunque pertenezcan como miembro a ese partido, fueron escogidos en una alianza con el PRM. De manera que otorgarle esa categoría a ellos, esa posibilidad a ellos, puede pasar en la política, pues en la política se ocurre cualquier cosa, pero eso realmente va contra lo que establece la Constitución, y lo que establece la lógica. Y no sería otra cosa que victimizar al PLD, y en términos de la proyección institucional y de independencia que quiere mostrar el gobierno, eso le haría mucho daño. Eso le haría mucho daño, porque esa es una decisión que no es del Congreso, es una decisión del presidente Abinader. Entonces, si él favorece el mismo bloque que fue con él, o con el PRM, que llegó ahí con el PRM al Congreso, entonces digamos que estaría desdiciéndose en cuanto a lo que está pregonando por otra parte de institucionalidad, de respeto, de independencia, porque está sencillamente desconociendo la segunda mayoría real en términos políticos del país. Vamos, señores, a hacer una pausa. Al regreso hay un tema importante de esta semana, 482 aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo hago la precisión que es 482 aniversario de la fundación. No es que la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene 482 años funcionando. Probablemente, si hacemos el cálculo, la universidad funcionando podrá llegar como mucho a los 100 años, no a 482 años. Estamos hablando de los tiempos en los que
ha operado de manera real, porque gran parte de estos 482 años ha estado lamentablemente o estuvo cerrada. Pero sí, ciertamente de la fundación 482 años, y sobre ese tema nuestro equipo le formuló 3 preguntas al vicerrector Antonio Medina, que después de la pausa la vamos a presentar. Así que vamos a la pausa. ...482 aniversario de la fundación de la Universidad Primada de América. Vamos entonces a presentar las 3 preguntas que le fueron formuladas al vicerrector de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Elizardo Antonio Medina. Adelante. ¿Cuáles han sido los principales aportes de la Universidad Primada de América en sus 482 aniversario de fundación? ¿Y por qué, siendo la más antigua, aún no está en el ranking de las mejores de la región y del mundo? La Universidad Autónoma de Santo Domingo es el principal proyecto social cultural del pueblo dominicano. En los 482 años de su existencia son inmensos los aportes que ha realizado, formadora de los cuadros que han dirigido la nación dominicana, de los profesionales que han contribuido al progreso y desarrollo del pueblo dominicano. Solo en los últimos 80 años, la universidad ha aportado al país 248.701 profesionales. Ustedes saben el gran impacto que tiene esto. Imagínense lo que sería la República Dominicana sin la existencia de la UAS como factor de movilidad social, donde pueden estudiar todos los sectores sociales. Eso es su sistema de educación superior, con presencia en 21 de las 32 provincias que tiene el país. Donde existe la UAS hay progreso, hay desarrollo, hay posibilidad de acceso a la educación superior, a formarse. Y esto, por supuesto, tiene un inmenso impacto en la sociedad dominicana. No se puede hablar de progreso, de avance, de desarrollo en la República Dominicana sin la existencia de la UAS. La UAS es más antigua incluso que la propia República. Tiene inmensa fortaleza. Hay situaciones que hay que superar y que todos debemos de contribuir, específicamente el Estado Dominicano. Con relación a los rankings, ustedes saben que los rankings son clasificaciones que se hacen de las academias de educación superior y de las universidades. Pero en esos rankings inciden diferentes parámetros como la calidad de la educación, la empleabilidad de los egresados, las publicaciones, las investigaciones. Son muchos factores que inciden en los rankings. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene un buen posicionamiento en el país y en América Latina y en el mundo. No aparece en esos rankings porque lamentablemente hay factores internos y externos que no contribuyen a que esto suceda. La UAS necesita mayor inversión, el Estado tiene que invertir más en la UAS, que eso tiene un impacto muy positivo en la sociedad, en el progreso, en el desarrollo. Para poder investigar hay que invertir. ¿En qué medida está la UAS en capacidad de enfrentar los desafíos de la era e inteligencia artificial que podrían inutilizar algunas carreras y demandar creaciones de otras? Bueno, la UAS está enfrentando esos desafíos. En la actual gestión estamos desarrollando un proceso amplio de rediseño curricular, modificando los planes de estudio de las carreras, ampliando la oferta curricular para que nuestra institución esté acorde con las necesidades de lo que es una universidad del siglo XXI. La UAS tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades, pero el gran esfuerzo que se está haciendo está dando resultados. La institución donde más se investiga del país
es en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y este proceso de rediseño curricular que se está desarrollando en todas las facultades, en todas las carreras, con el apoyo del Ministerio de Educación Superior, va a tener una gran influencia y un gran impacto en que la universidad esté en correspondencia con la nueva era, con la modernidad, con la era de la tecnología. Y eso se está manifestando incluso en la forma como nosotros enfrentamos la actual crisis con la pandemia y los planes, los programas que hemos estado desarrollando, enfrentando con éxito los grandes desafíos que una situación como esta implica. ¿Cómo está afrontando la universidad los desafíos de la pandemia del COVID-19 que demandan que gran parte de la enseñanza sea online? Bueno, la universidad se enfrentó a una situación para la que ninguna institución, incluso países de todo el mundo, no estaban preparados, como es la pandemia del COVID-19 y el impacto que ha tenido a todos los niveles, no solo en la salud, en la economía, en la educación, en la sociedad, en lo social, en lo cultural, en las manifestaciones de la cotidianidad de las personas. Son cambios de paradigma, pero nosotros enfrentamos inmediatamente, se declaró la emergencia con la pandemia, se convocó a un comité creado para del COVID-19, un comité multidisciplinario. Se tomaron una serie de medidas, se creó un plan de contingencia en la parte docente, en la parte administrativa. Se terminó el pasado ciclo académico, semestre, con muchas dificultades porque, díganme, es una situación nueva, es un reto inmenso que estamos enfrentando, pero los profesores hicieron el trabajo, se prepararon, los estudiantes también, y el actual semestre, que se inició el 21 de septiembre, es totalmente virtual. Las 2 primeras semanas fueron declaradas de ajuste, de ambientación, para que los profesores, los estudiantes se prepararan. 30.987 secciones virtuales, se entrenaron los profesores, se sometieron a procesos de adiestramiento, los que no lo tenían, los estudiantes también fueron orientados y hasta ahora, al inicio quizás hubo algunas dificultades con la plataforma, pero todo se está desarrollando normalmente y de seguro que el resultado de este proceso nuevo que estamos viviendo con la virtualidad va a ser exitoso. Bien, señores, vamos a una pausa. Retornamos en breve. Bueno, señores, a pesar de la crisis, el sector privado sigue dando pruebas inequívocas de su confianza en la economía de este país. Esta semana hubo varios acontecimientos que así lo demuestran. El presidente Abinader pues dio el primer Picasso para la construcción de un hotel de 131 habitaciones estamos hablando en la zona colonial. Ahí en la zona colonial de Iberoestar hay una inversión que se va a hacer de 25 millones de dólares. Entonces, esta inversión se inició de inmediato. Pero también el presidente al día siguiente estuvo en otra actividad del sector privado. Estuvo encabezando dando también el primer Picasso para la construcción de un nuevo parque de zona franca industrial en Nigua, en San Cristóbal. Estamos hablando de unos 140.000 metros
que serán para un parque industrial dedicado a zona franca con 80.000 metros de construcción de naves para empresas de zona franca que lo está llevando a cabo una iniciativa privada de una empresa que se llama Global. Es decir, eso es importante. Como importante fue también el hecho de que ya la CESPEN, que es la compañía eléctrica de San Francisco de Macorís, sí, compañía eléctrica de San Francisco de Macorís, CESPEN, pasó 300 megavatios de su producción a gas natural. Todas esas son inversiones privadas que dicen que a pesar de que estamos en un momento mal de la economía, el sector privado confía en la economía, los inversores nacionales y extranjeros confían en una economía como la dominicana que ha dado muestra de gran fortaleza en términos de cuál ha sido su comportamiento. Señores, al final hemos llegado, así es que buenas noches a todos, gracias.